¿Qué tal? Bienvenidos. Hay películas que son mucho más que entretenimiento. Son un verdadero terremoto que sacude los cimientos de la industria y cambia las reglas del juego para siempre. Hoy vamos a meternos de lleno en esos momentos, en un conteo regresivo, viajando hacia atrás en el tiempo para descubrir las películas que provocaron cambios sísmicos en el cine. A ver, para empezar, una aclaración importante. Aquí no vamos a hablar de las mejores películas, ¿eh? Esto no es una lista de favoritas. El tema de hoy es otro. Las obras que fueron más disruptivas, esas que rompieron el molde y obligaron a todos a pensar el cine de una forma completamente nueva. Y para que estemos todos en la misma página, ¿a qué nos referimos con disrupción cinematográfica? Piénsenlo como la tormenta perfecta. Tienes una película innovadora, una nueva tecnología y un cambio en la sociedad que chocan y ¡boom! Cambian las reglas del juego. Y ya no hay vuelta atrás. Son puntos de inflexión. Y bueno, arrancamos nuestro conteo con el cambio más reciente, uno que, seamos honestos, domina el cine de hoy. Hablo, por supuesto, de la idea del universo cinematográfico compartido, un concepto que reinventó el modelo de negocio de Hollywood. Claro, la película que lo consolidó todo fue The Avengers. Aunque Iron Man en 2008 fue la que puso la primera piedra, The Avengers fue la prueba de que el experimento funcionaba a una escala masiva. El público demostró que estaba listo para seguir no solo a un héroe, sino a toda una red de historias conectadas. Miren, lo interesante está en ver cómo impactó en todo. El cambio industrial fue gigantesco. De repente, los estudios ya no pensaban en una secuela, pensaban en fases de 10 años. Y en lo narrativo, pues, lograron algo que parecía imposible, juntar un montón de protagonistas en una sola película sin que todo se viniera abajo. El resultado comercial fue la prueba definitiva de que este modelo era una máquina de hacer dinero. Ok, siguiente parada en nuestro viaje en el tiempo, los años 70. Acá es donde nace el concepto del blockbuster de verano. Sí, esa idea de la película evento que todos tenemos que ir a ver. Y la culpable de todo fue Tiburón, o Jaws. La historia detrás es increíble porque la producción fue un caos total. El famoso tiburón mecánico Bruce no funcionaba casi nunca. Y esa falla técnica, esa limitación, obligó a un jovencísimo Spielberg a ser un genio, usando la cámara y la música para crear un suspenso brutal. Una falla técnica dio a luz a una obra maestra. Pero el impacto en el negocio fue igual de grande, o más. Tiburón fue la primera película que se estrenó en cientos de cines al mismo tiempo. Eso no se hacía. Hoy es lo normal, pero ellos lo inventaron. Y le metieron una cantidad de dinero brutal a la publicidad en tele para que todo el país hablara de ella. Además, se atrevieron a filmar en mar abierto, una completa locura para la época. Y apenas 2 años después, llegó otra película que vio lo que hizo Tiburón y dijo, a ver, yo puedo llevar esto a otra galaxia, literalmente. Si Tiburón fue el evento del verano, Star Wars nos enseñó que ese evento podía venderse en forma de juguetes, de loncheras, de todo. Perfeccionó la idea de la franquicia. Los números, la verdad, hablan por sí solos. Costó 11 millones e hizo más de 775. Una locura. Pero quizás su legado más grande, más allá de la saga misma, fue la creación de Industrial Light and Magic, la empresa de George Lucas que revolucionó los efectos especiales y definió cómo se vería el cine durante décadas. Bueno, dejemos un rato el negocio y los millones, y viajemos un poco más atrás, a los 60 y a los 40. Estas dos películas no cambiaron cómo se vendía el cine, sino cómo se hacía cine. Cambiaron el lenguaje mismo. Hablemos de Sin Aliento de Jean-Luc Godard. Esto fue, básicamente, un acto de rebelión cinematográfica. Los famosos jump cuts, los cortes abruptos, eso se consideraba un error de edición. ¡Un error! Y Godard lo convirtió en su estilo. Fue como decirle a toda una generación de directores, oigan, no necesitan un estudio millonario, tomen una cámara y salgan a la calle. Y esta frase de Scorsese es perfecta para conectar con la película que, 20 años antes, había hecho algo totalmente distinto. Porque si Godard fue la anarquía, la rebelión, Orson Welles fue la maestría, el tipo que tomó todas las herramientas del cine y las perfeccionó para contar su historia. Miren, lo genial del Ciudadano Kane es que ninguna de sus innovaciones era gratuita. Todo estaba al servicio de la historia. La profundidad de campo, por ejemplo, te dejaba ver varias cosas pasando al mismo tiempo en el mismo plano. Los ángulos bajos hacían que Kane se viera gigante y poderoso. Y la estructura, que no es lineal, te mete en un rompecabezas. Básicamente, Welles les dio a los directores un diccionario visual nuevo y mucho más complejo. Seguimos retrocediendo. Ahora llegamos a un momento, un cambio brutal en la historia del cine. A finales de los 20, principios de los 30. Llega el sonido.
Hoy es casi imposible imaginar lo que significó ese cambio. Piensen en esto. El cine era un arte de gestos, de miradas, con música en vivo. De un día para otro, se convirtió en un arte de diálogos. Fue una revolución tan pero tan grande que muchísimas estrellas del cine mudo desaparecieron. Sus carreras se acabaron. Y la película que prendió la mecha fue El cantante de jazz. Ojo, no fue la primera con sonido, pero sí la primera que reventó la taquilla. Cuando el actor Al Jolson dijo, «Todavía no han ido nada», esa frase marcó literalmente el fin de una era. Los números no mienten, las ganancias fueron espectaculares y en un año, 1.500 cines se adaptaron al nuevo formato. El silencio había muerto. 10 años más tarde llega otra revolución, tanto sonora como visual. A ver, antes de Blancanieves, la animación eran solo cortos, caricaturas para reír un rato antes de la película principal. Todos le decían a Walt Disney que estaba loco. De hecho, al proyecto le decían la locura de Disney. Pero él demostró que la animación podía contar una historia profunda, emocional, y de paso, hacer una fortuna. Creó un imperio y le dio a la animación el estatus de arte. Y con esto, llegamos al final, o mejor dicho, al principio de todo, a los cimientos. Ahora vamos a ver las películas que no solo cambiaron el cine, sino que en cierto modo lo inventaron. Crearon la gramática que usamos hasta el día de hoy. Y aquí tenemos que ser muy claros. El nacimiento de una nación es una película profundamente racista. Es repulsiva en su mensaje, glorifica al Ku Klux Klan, su legado social es nefasto. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero, si la analizamos solo desde el punto de vista técnico, su impacto es innegable. D.W. Griffith, su director, fue el que organizó y le dio sentido al lenguaje del cine. Antes de él, el cine era como ver teatro filmado. Una cámara fija y ya. Él empezó a usar y combinar técnicas como el primer plano para ver la emoción en la cara de un actor, el montaje paralelo para crear tensión, el movimiento de la cámara. Básicamente escribió el manual de instrucciones sobre cómo contar historias con una cámara. Y ya para cerrar, vamos al origen del origen, a los dos pilares del cine. Por un lado, la llegada de un tren, de los Lumière, una cosa tan simple pero que demostró el poder de una imagen en movimiento para dejar a la gente con la boca abierta. Y por el otro, el acorazado Potemkin, donde Eisenstein nos enseñó que el montaje, la forma en que cortas y pegas las imágenes, es una herramienta poderosísima para manipular emociones y crear ideas. Entonces, si le damos la vuelta a nuestro conteo, esta es la historia. Empezamos con el impacto puro de la imagen. Luego se creó una gramática, se le puso sonido, se perfeccionó la forma, se inventó un modelo de negocio gigante, y al final se crearon universos narrativos. Cada una de estas capas se construyó sobre la anterior. Así se formó el cine que vemos hoy. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final. Ya vivimos la del streaming, que lo cambió todo. ¿Qué sigue? ¿La inteligencia artificial? ¿La realidad virtual? Si algo nos enseña este recorrido es que el próximo gran cambio probablemente ni siquiera lo vemos venir. ¿Cuál creen que será la próxima revolución? Porque una cosa es segura, la historia del cine todavía se está escribiendo.